Las Olimpiadas infantiles cada vez están más cerca, y Manuel quiere estar en perfecta forma para competir. Pero aún no sabe qué deporte practicar para poder ser fuerte, ágil y tener una gran resistencia. Todos los deportes que ha probado le dan solo una de esas cualidades. Podría practicarlos todos, pero para eso necesitaría mucho tiempo y no podría hacer sus deberes. ¿Qué deporte podrá practicar Manuel que le permita ser fuerte, ágil y resistente? ¡Ya sé! ¡Natación! Bueno, pero necesitarías una piscina y no hay ninguna cerca de tu casa. ¿Básquetbol? Es divertido, pero requieres algo que también te vuelva más fuerte. ¿Béisbol? ¡No! ¿Box? ¡Claro! ¡El box! Te da mucha fuerza, agilidad y resistencia. No te preocupes, Manuel. El box no duele si usas el equipo adecuado. Y todo empieza por los guantes. No esos guantes. Para practicar el box deben usarse guantes especiales. Y hoy en ¿Sabes cómo se hace? Te mostraremos cómo se fabrican los guantes de box. Así que quédate con nosotros. Hoy en ¿Sabes cómo se hace? El boxeo se refiere a una amplia gama de disciplinas de combate deportivo. Muchas de estas han existido desde hace casi 5,000 años y se caracterizan por el uso de los puños. Pero el surgimiento del box como lo conocemos ahora es mucho más reciente. A mediados del siglo XIX, la lucha con puños era muy popular, y fueron varios exboxeadores ingleses quienes comenzaron a reglamentar este deporte, pues sabían que podía lastimar mucho a los deportistas. A finales de ese mismo siglo, se reglamentó la separación de los boxeadores según su peso, un número limitado de rounds o asaltos y, por supuesto, el uso obligatorio de guantes. Gracias a los guantes, este deporte se hizo menos peligroso y, por lo tanto, accesible a un mayor número de personas. Aunque los guantes permiten practicar el boxeo con mucha seguridad, no olvides que siempre debes hacerlo bajo la supervisión de un adulto. Ahora veamos cómo se fabrica este importante producto. Y el primer paso para realizarlo es el cuero. Sí, cuero de vaca. Seguramente te preguntas cómo se hace para que el cuero se vea tan distinto a la piel de las vacas. Esto se logra gracias al curtido, donde se quita el pelo y la grasa a la piel y se le agregan algunos compuestos químicos para evitar que se pudra. Siempre que se curte el cuero, se evita que se pudra, pero el curtido del cuero para guantes de box es aún más complejo, pues siempre estará en contacto con el sudor y humedad. Por eso debe ser más resistente a bacterias y moho. Luego de aplicarle los químicos que evitan su putrefacción, el cuero se tiñe con anilinas y pigmentos que le dan su tradicional color rojo, pero puede dársele cualquier color que se desee. Algo muy importante en los guantes de box es el peso, pues está regulado por las autoridades internacionales de este deporte. El peso de un guante depende de la división en que se practique. Por ejemplo, para los deportistas de menor peso, se exigen guantes de 8 onzas, que equivalen a 224 gramos. Y para los boxeadores de mayor tamaño, se piden de 10 onzas, o sea, 276 gramos. El boxeo más común en México es el de pesos más ligeros. Estos deportistas deben usar guantes de 8 onzas, es decir, 224 gramos, menos de lo que pesa un vaso con agua. Para lograr este peso, deben usarse materiales muy ligeros. En el caso del cuero, debe usarse en cortes muy delgados. Se usa con espesor de medio milímetro, algo así como 5 hojas de cuaderno juntas. Casi nada, ¿verdad? Usando un cuero tan delgado, es difícil creer que los guantes resistan un uso tan intenso.
Esa gran resistencia se logra también cortándolo en la dirección correcta. Como viene de un animal, el cuero tiene una mayor elasticidad en una dirección que en otra. Al igual que un ser humano, una vaca puede engordar mucho, pero no puede alargarse demasiado. Por ello, su piel tiene mayor flexibilidad hacia los costados que hacia lo largo. Entonces los trabajadores deben orientar los moldes de esta manera, pues el guante debe ser también más elástico hacia los costados. Para realizar un guante se usan muchas piezas, pero básicamente está compuesto por el dorso de la mano, la palma, el puño, la muñeca, el dedo pulgar y el ribete. Para el dorso de la mano se hace una manopla grande que ya tiene integrada la forma del pulgar. Para la palma se hace una manopla pequeña y una tripa, o pliegue de cuero que facilita empuñar el guante. El dorso del pulgar ya está en la manopla grande y se complementa con una pieza secundaria que se une a la palma. Para el puño se cortan tiras de cuero que protegen la muñeca del deportista. El ribete es un refuerzo que se hace a los bordes del guante. Evita que las orillas del cuero se maltraten o se humedezcan, lo que hace el producto más duradero. También deben cortarse las piezas para elaborar el forro del guante, es decir, la parte interna. Este se hace con una tela de nylon, impermeable y muy resistente, similar a la que se usa para hacer las sombrillas y los rompevientos. Esta tela permite mantener alejado el sudor del relleno y del cuero, evitando que se acorte la vida del guante. Después de cortar las piezas de nylon y cuero, se hacen los acoginamientos. Para ello se usa una espuma de poliuretano. Esta espuma tiene un grosor que va de 1 a 1,5 centímetros. La espuma se corta con suajes o moldes con cuchillas. Los suajes se colocan sobre la espuma y son aplastados con la suajadora. Esta máquina corta la espuma aplicando a los moldes una presión de 20 toneladas, es decir, el peso de una ballena cachalote. Luego de que los acoginamientos de espuma son recortados, pasan a ser unidos con las piezas de cuero. El acoginamiento y el cuero se unen con un pegamento especial para espumados. Este se aplica por aspersión, sobre escuadras hechas a la medida de cada pieza, para evitar que el pegamento se adhiera en los extremos, pues podría afectar la resistencia del cuero cuando sea cosido. Ahora las piezas de cuero y los espumados están unidos y pueden ser ensamblados. Para esto pasan a manos de las costureras. Aquí se unen todas las piezas. Como sabemos, en los guantes de box la resistencia es muy importante. Por ello se usa un hilo muy fuerte y delgado, hecho a base de nylon. Con este hilo se unen las numerosas piezas que componen el guante. El dorso con la palma, el pulgar al dorso, luego el puño, los refuerzos, la tripa, el ribete. Es un proceso bastante complejo, pues el guante tiene una forma muy especial y cada pieza requiere una costura distinta. Por ejemplo, para unir el dorso con el pulgar, debe usarse una máquina que permita coser en forma circular. Ahora el guante ya tiene su forma común y debe voltearse para que se haga la última costura, la de ribete. Esta costura es muy peculiar, porque refuerza las orillas del guante. También se hace con cuero, pero debe cortarse en tiras muy delgadas y enrollarse, como si fuera un listón. Después pasa a una máquina especialmente diseñada para hacer el ribete. Esta cose el cuero al mismo tiempo que lo dobla. Generalmente, el ribete se hace con el mismo cuero que el exterior del guante, pero en ocasiones se usa un cuero conocido como piel oscaria, que es más grueso. Al terminar el ribete, el proceso de costura está terminado. Las piezas de cuero están unidas a los acoginamientos y la cámara para colocar el relleno también está lista. No te vayas, en un momento regresamos a Sabes cómo se hace, para ver cómo se fabrica el relleno de los guantes de box. Aquí en la fábrica de guantes preparo, hago los guantes, hago orejeras, hago conchas, hago de todo tipo. La verdad, me gusta mucho mi trabajo. Llevo 2 años trabajando aquí y me ha gustado mucho estar aquí en la empresa. Este pequeño saco se hace con el forro impermeable del guante, hecho de nylon. El relleno es uno de los componentes más importantes del guante.
De él depende que el guante sea ligero y un poco rígido, ya que si fuera más blando, podría hacer más peligroso este deporte. El relleno se hace con el pelo de la cola de la res, pues es muy ligero y un poco rígido. Antes de meterse al guante, el pelo o cerda se lava y se le quitan los nudos. Posteriormente se pesa junto con el guante para comprobar que el producto final cumpla con el peso oficial. Aquí, la cerda ya está lista para meterse al guante. Se hace un rollo a la medida del saco interno del guante y se mete. El relleno debe entrar perfectamente en el forro, sin dejar ningún espacio, por lo que se usan estos delgados calzadores que permiten al trabajador esparcir la cerda hasta los extremos del forro interno. Pero aún esparciendo tan cuidadosamente el relleno, este podría desenredarse con el tiempo. Por ello, es necesario que una trabajadora haga una costura similar a la de los respaldos de los sillones o los colchones. Así la cerda permanecerá en su lugar pase lo que pase. Cuando se termina la costura tipo colchón, el guante se voltea, no sin algo de esfuerzo. Y con esto, el guante está terminado y listo para usarse. Pero aún falta algo, ponerlo bonito. Y me gusta ver que mis guantes los usen los campeones. Y no sé más, no sé, me gusta mucho mi trabajo. Aquí se le dan los últimos acabados al guante. Primero una trabajadora quita todas las pequeñas costuras salidas, los hilos sueltos. Debe hacerlo con mucho cuidado, porque podría cortar un hilo y provocar que la costura se suelte. Después de quitar los hilos sueltos con las tijeras, aún podría quedar algunos más pequeños. Así que la trabajadora usa un mechero para eliminar por completo cualquier costura suelta. Al cortar y sellar las costuras, el guante es planchado, con lo que se le da un poco de brillo extra. El guante se alisa con una plancha casera, pero se le unta una cera similar a la que se usa para fijar el cabello, con lo que se facilita que la superficie metálica circule sobre el cuero y no lo queme. No, Manuel, no te preocupes. Las trabajadoras encargadas de este proceso tienen muy bien calculado cómo mover la plancha para no quemarse ni quemar el cuero del guante. Y ese humo es solo la grasa que se quema. El calor ayuda a quitar todas las arrugas del cuero y cambia su color por un rato, pero después de unos momentos regresa a su tono tradicional. Espera, Manuel, aún falta un último detalle. ¿Cómo podría el guante permanecer en tus manos sin la agujeta? También esta agujeta es muy especial, pues las agujetas normales suelen romperse si se les jala con fuerza. Esta cinta de nylon es ligera y resistente, además de muy larga, mide 1.80 metros y se trenza en el guante en una extensión menor a 20 centímetros. A pesar de esto, la agujeta no se enreda y es fácil deslizarla una vez que se deshizo el nudo. En el plano financiero no somos una empresa tan importante económicamente, pero grandes satisfacciones tenemos al decir que fabricamos el guante más importante de todo el mundo, lo exportamos a toda ciudad en el mundo donde se fabrique boxeo y es preferido por los grandes campeones. Ahora sí, Manuel, el guante está listo para que puedas... Bueno, veo que tú ya te adelantaste. Qué bien que tengas tantas ganas de entrenar, pero recuerda que debes tener la supervisión de un adulto para practicar este deporte. ¿Y qué te parece si mientras entrenas nos acompañas a ver cómo se fabrican los cuadernos en ¿Sabes cómo se hace? Otra vez la mamá de Pepe lo regañó por no regar las plantas. ¿Cómo espera que Pepe recuerde tantas cosas? Lavar los platos los martes y jueves, cambiar el agua al pez los domingos, regar las plantas los lunes. Es imposible. Nadie puede recordar tantas cosas. Oye, Pepe, ¿nunca se te ha ocurrido anotar tus deberes en un cuaderno para que puedas recordarlos? ¿No? ¿Sabes qué es un cuaderno, verdad? Eso suponía. Pero no te preocupes, Pepe, porque hoy en ¿Sabes cómo se hace? Te mostraremos cómo se hacen los cuadernos. Así que quédate con nosotros.
La historia de los cuadernos empieza desde hace más de 2000 años, cuando varias culturas como griegos, romanos y chinos empezaron a usar fibras de seda y cortezas vegetales para registrar escritos, ideas, historias y deberes. ¿Verdad, Pepe? Pero la conformación del cuaderno como lo conocemos, con hojas cuadriculadas y una espiral en el lomo, es un invento del siglo XX y hasta ahora una de las más grandes aportaciones a la educación. Ahora veamos cómo se elabora este importante producto. El proceso de elaboración del cuaderno inicia, claro, con el papel. Este llega a las fábricas en grandes rollos o bobinas que pesan entre 300 y 500 kilogramos, digamos casi 5 kilómetros cuadrados de papel. Hay varias formas de realizar un cuaderno. Algunas son más automatizadas, otras requieren de un esfuerzo humano más grande. Pero estas cambian entre sí solo en algunos procesos. Por ejemplo, tanto el proceso automático como el manual inician en una rotativa. Las bobinas son colocadas en el rodillo de alimentación de la rotativa. Esta máquina tira del papel y lo va conduciendo con estos rodillos hacia los formatos de impresión o cireles. Los cireles son como grandes sellos con forma de cilindro. Están hechos con un plástico muy resistente que también se conoce como cirel. Cada cirel o formato de impresión tiene su propio alimentador de tinta. Este es como una pequeña tina llena de tinta azul en la que se va bañando el rodillo mientras gira. Al girar, también va imprimiendo en el papel la clásica cuadrícula sobre la que escribimos. Para imprimir la cuadrícula en ambos lados del papel, es necesario que la rotativa esté ajustada con gran precisión, pues las dos caras de la hoja se imprimen en cireles distintos, colocados a distintas alturas, para permitir que el papel pueda dar la vuelta gracias a los caminos marcados por los rodillos. Así, el papel debe seguir una ruta uniforme. Y es un trabajador el que se encarga de hacer coincidir los márgenes o cuadrículas de ambas caras. Él debe revisar constantemente los márgenes que se van imprimiendo y en caso de que no coincidan, ajusta la bobina a través de estos controles. Cuando el rollo ya fue marcado por ambos lados, la misma rotativa lo transporta a la cortadora, que también debe estar perfectamente coordinada con las demás partes de la máquina, pues si no, podría cortar las hojas por la mitad o invadir la cuadrícula. Como ves, la precisión y coordinación son muy importantes en este proceso. Y las piezas fundamentales para lograr una perfecta coordinación son los engranes o levas, pues son los que determinan el movimiento de toda la máquina. En cada leva se indica el número de dientes que posee y con esto se sabe de qué medida cortará los pliegos la rotativa. Si el engrane tiene más dientes, la rotativa cortará las hojas con mayor tamaño. Y si tiene menos dientes, cortará pliegos más pequeños, pues así tardaría menos tiempo en girar. Entonces, si se quiere hacer un cuaderno con hojas más pequeñas, debe cambiarse el engrane por uno con menos dientes. Ahora se usa un engrane de 73 dientes para cortar 6 hojas tamaño profesional en cada pliego. La bobina ya impresa es cortada muy rápidamente, pero en esta reja o banda transportadora se disminuye su velocidad para que se empalmen los pliegos al chocar unos con otros. Luego de ser cortados, los pliegos de 6 hojas tamaño profesional pasan por un sensor que las va contando. Cada que este sensor cuenta 100 pliegos, los separa por lotes. Cada lote de 100 pliegos es recibido por una trabajadora que le coloca las cubiertas o portadas. Estas también están en pliegos de 6 hojas tamaño profesional. Entonces, cada uno de estos bloques contiene 6 cuadernos profesionales de 100 hojas, que están unidos todavía. Para separar los cuadernos, se usa una guillotina electrónica que ya tiene grabadas las medidas adecuadas para cortar los cuadernos. El trabajador indica a la máquina que va a cortar cuadernos profesionales y el carro de la máquina se ajusta a la medida necesaria, ya sea horizontal o verticalmente.
Aquí es donde el proceso automático y el manual se dividen, pues el automático continúa en esta máquina, donde se perforan los cuadernos y se les coloca el espiral. La máquina toma el cuaderno con unos ganchos mecánicos que lo transporta a través de la línea. Estos canales separan el cuaderno en dos partes para hacer más sencillo su perforado y evitar que se maltrate el papel. En esta pequeña estación es donde se le hacen las fisuras por las que entra el espiral. Un par de brazos mecánicos acomodan las hojas en la posición exacta para que coincidan todos los agujeros. Cuando las partes fueron perforadas, vuelven a unirse antes de ser transportadas a la estación que les colocará el espiral. Todas las demás estaciones de esta máquina funcionan automáticamente, aunque no transporten un cuaderno. Pero en el alimentador de espiral no sucede lo mismo, ya que provocaría un gran desperdicio de material si la máquina hiciera una espiral sin que un cuaderno lo reciba. Para evitar el desperdicio de alambre, se usa un sensor mecánico que se activa según la apertura entre estas placas que levantan el cuaderno para colocarle el espiral. Si las placas no transportan un cuaderno, su apertura es menor y el sensor no se activa. Pero cuando transporta un cuaderno, las placas están abiertas y el mecanismo se activa. Al activarse el sensor, envía una señal al alimentador. Este tira del rollo de alambre y moldea el espiral o gusano en el momento de colocarlo al cuaderno gracias a un canal con forma de espiral. Seguramente te preguntas cómo sabe la máquina de qué medida es el cuaderno, pues se programa según las vueltas que debe dar el espiral. Por ejemplo, para un cuaderno profesional como este, el espiral debe dar 58 vueltas. Este engrane con fisuras funciona como un sensor que cuenta las vueltas y al contar las 58 se detiene la máquina y activa la cuchilla que corta los extremos del espiral y los dobla para evitar que se desprenda del lomo del cuaderno. Ahora el cuaderno está terminado, pero recuerda que hay otra forma de hacer un cuaderno, la forma manual. Para el proceso manual, los cuadernos se llevan a esta máquina donde los trabajadores perforan el cuaderno. La máquina funciona de una forma muy particular. Tiene una polea que gira y va acumulando presión. La fuerza de la polea es contenida por una cuchilla que funciona como freno. Al apretar el pedal, la cuchilla se levanta y libera la presión acumulada por la polea. Esta fuerza es equivalente a 1 tonelada y es gracias a esta presión que el cepillo o cuchilla logra cortar el papel. Después de ser perforado, el cuaderno pasa al área de espiral, donde una trabajadora se dedica a hacer el gusano para todas las estaciones. El mecanismo es similar al que usa la máquina automática, pero sin sensores. La máquina hace pasar el alambre a través de un canal con forma de espiral, pero no se detiene. Saca el espiral constantemente y la trabajadora debe cortarlo en cuanto llega al final del puente. Estos grandes gusanos pasan a las mesas donde un grupo de trabajadoras se encargan de insertar el espiral en el cuaderno. Estas mesas funcionan de forma muy parecida a una máquina de coser. El espiral se pone en un canal como si fuera un carrete de hilo y las trabajadoras lo acomodan en los primeros agujeros. Luego, presionan un pedal que hace girar el alambre y lo inserta totalmente en el lomo como si cosieran una tela. El dominio que las trabajadoras tienen de esta máquina les permite insertar hasta 2000 espirales en un turno de 8 horas. Cuando las trabajadoras han terminado de colocar el espiral, el cuaderno está listo. ¡Sí, Pepe! Ahora sabes cómo se hacen los cuadernos y sabes lo útiles que pueden ser, tanto para aprender como para evitar que tu mamá te regañe por olvidar tus deberes. Así que no olvides tus obligaciones, pero también no olvides acompañarnos la próxima emisión de tu programa ¿Sabes cómo se hace?, en donde aprenderás cómo se elabora un producto de la vida diaria.